Muy buenas, soy José Ramón Riera y estáis en el noticiario de Si el Gobierno lo permite. Hoy vamos a ver unas cuantas noticias que creo que son de mucha actualidad y de ha tenido poco calado en general en la comunicación de todos los medios. Vamos a empezar con la primera. La primera se refiere a un tema muy concreto que está pasando en Cataluña, y es que la agencia tributaria está ya negociando con Salvador Illa el traspaso de determinados inspectores que pertenecen a la plantilla del Ministerio de Hacienda para que formen parte de la agencia tributaria catalana. ¿Esto qué quiere decir? Ni más ni más que las negociaciones con la Generalitat de Cataluña van muy avanzadas en cuanto a lo que se refiere, es decir, la creación de lo que yo prefiero llamar independencia fiscal de Cataluña, otros prefieren llamarle el concierto catalán y otros el cupo catalán. En cualquier caso, es todo lo mismo, es decir, la responsabilidad de la recaudación de todos los impuestos catalanes va a depender de una agencia tributaria catalana que reportará directamente al gobierno de la Generalitat y que, por lo tanto, este gobierno lo que hará será utilizar los recursos para ellos, dejando al resto de españoles sin la parte que aportaba para la financiación de las comunidades autónomas. Esto todavía no podemos decir que es un hecho, pero que tiene toda la pinta de que va a terminar, y dentro de muy poco, es decir, en un acuerdo entre la Generalitat y el gobierno actual, salvo que este caiga por alguna de las razones, es decir, que hay permanentemente a la orden del día. Vayamos a por la segunda noticia, la deuda. La deuda está fuera de control. La deuda suma solo en el mes de septiembre 13.671 millones de euros más. Hemos llegado a 1.636.000 millones. Nunca habíamos alcanzado antes esta cifra. La última vez que llegamos a una cifra parecida fue 1.626.000 en el mes de junio, y esto significa que estamos otra vez en una posición de absoluto derroche. ¿A dónde nos va a llevar esto? Primero, algo muy importante, y es que le habíamos prometido a Bruselas que este año no pasábamos bajo ningún concepto de 1.622.000. Es decir, llevamos ya 14.000 millones de euros más de lo prometido a Bruselas. Pero es que esta promesa fue hecha el 15 de octubre y esta deuda se refiere al 30 de septiembre. No pueden decir que ha habido acontecimientos como la Dana de Valencia. No, esto se refiere a septiembre. El 15 de octubre le dijeron a Bruselas 1.622.000 y ya estamos en 1.636.000 millones. Esto no hay quien lo pare, pero es que es peor, es que ya sabemos que vamos a cerrar el año con 42.000 millones de euros de intereses, o una cifra que, un día no la vamos a poder pagar como sigamos así. La tercera noticia, es el tema de los impuestos, el impuestazo, que se va a llevar a través de un decreto o ley con respecto a las compañías energéticas. Sí, definitivamente no le queda otro remedio al gobierno que llevarlo a través de decreto ley. No lo puede aprobar en el Congreso de otra de las maneras. Ya veremos si luego se lo convalidan o no, pero tiene toda la pinta de que antes o después las energéticas tendrán otro año que pagar un impuestazo. Bueno, pues ¿qué dicen las energéticas? Pues muy bien, pues haga usted lo que quiera. Yo tengo 30.000 millones de euros pendientes de invertir, es decir, en el año 2025, pues lo voy a invertir en otro sitio. Esto tiene unas consecuencias tremendas para nuestro país. Primero, se nos van 30.000 millones de euros de dinero que tienen nuestras compañías energéticas, se van afuera. ¿Por qué? Porque aquí no tienen ninguna garantía de que mañana todavía no sea peor de lo que puede ser en estos momentos. Y segundo, lo vamos a ver dentro de unos años, cuando un país deja de invertir en sus propios modelos energéticos, llega un día que se venezolaniza, es decir, se convierte en Venezuela.
O sea, empiezan los apagones, las caídas, es decir, anda, sí, qué raro, si esta semana hemos tenido 3 horas de parón y la semana siguiente 13 y la siguiente 23. Y así es como nos convertimos en la Venezuela de Chávez. ¿Por qué? Porque no se invirtió, nadie quería invertir en ese país. Eso es lo que está en estos momentos pasando en nuestro país. Pero es que además, con esto va ligada la siguiente noticia. Los fondos de la Citi, es decir, en Londres, acaban de recomendar a todos sus inversores que no hagan nada para invertir en España debido al caos fiscal. Ya, si la principal plaza financiera de Europa, que antes todavía era un poquito más importante antes del Brexit, pero que sigue siendo la primera plaza financiera de Europa, le dice a sus inversores: ojo, no inviertan en España, que existe un caos fiscal. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los señores que tienen dinero? ¿A quién creen que van a escuchar? ¿A Pedro Sánchez? Es decir, al ministro Carlos Cuerpo, a la ministra Montero, que no sabe hablar en inglés, es decir, o van a hacer caso a los fondos de inversión que están en la City de Londres. Pues ya lo saben, es decir, no vamos a ver un euro de inversión a costa de los inversores extranjeros, que son los que también nos importan mucho, por un motivo, porque están completamente, lo que se dice, acongojados con lo que está pasando en este país y desde el punto de vista de la inseguridad fiscal. Y eso, es lo que tenemos. Vamos a por la quinta noticia, que, no es tampoco para tirar cohetes. Ford acaba de anunciar a nivel europeo una reducción de 4.000 puestos de trabajo. Y sigue sigue la banca, es decir, anunciando desastres. Si me refiero por la banca, sigue la ruleta rusa girando, es decir, alrededor del tapete, y todas las veces que cae la bolita dentro de la ruleta siempre aparece un despido en el sector automovilístico. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se venden coches, o no se venden los coches que se esperaban. Y además, todas las inversiones realizadas para el coche eléctrico en estos momentos, es decir, los coches eléctricos no se venden, entre otras cosas, porque son carísimos, y además están los chinos produciendo unos vehículos mucho mejores, por desgracia, y mucho más baratos, por desgracia. Con lo cual, en estos momentos, es decir, la política que se decidió con la Agenda 2030 y el Pacto Verde está dejando con el pompis al aire a toda nuestra industria, es decir, del automóvil. Ya lo anunció Volkswagen, lo anunció Stellantis, sigue Ford, y así continuaremos de forma permanente, es decir, reduciendo el número de empleados y por lo tanto el número de coches producidos y por lo tanto la necesidad de inversión y de nuevos desarrollos. Esto, von der Leyen, te lo tienes que hacer mirar, guapetona, porque como sigamos con esta línea, no solamente no vamos a invertir 800.000 millones en temas industriales, sino que encima vamos a ir reduciendo nuestra capacidad industrial. Vayamos a por la siguiente, y es, ni más ni menos que la decisión de ayer del Gobierno en el Parlamento. Es decir, se han aprobado una serie de subidas y se han denegado una serie de subidas. Es decir, las que se han aprobado, yo creo que las sabéis casi todos, pero las que son muy importantes, que afortunadamente el Gobierno no ha conseguido aprobar, ha sido la subida que se tenía prevista sobre el diésel. El Gobierno quería subir el diésel como fuese para recaudar más, porque la mayoría de los coches que hay en el parque español, un porcentaje muy alto, son diésel, y por lo tanto vendría muy bien recaudar más a través de esta subida de impuestos. El otro impuesto que le han hecho butifarra a sus socios es el de la subida de los seguros médicos. Por lo menos los socios de Pedro Sánchez tienen algo más de conocimiento que el propio Gobierno y se le han tumbado directamente. Lo mismo que le ha tumbado el PNV el impuesto, y Junts el impuesto para las sociedades de inversión, las famosas SOCIMIs, para no tener una doble imposición.
Bueno, esto lo que demuestra es que si no se puede ir de trilero, te digo una cosa a ti, te digo otra cosa a ti, tú me dices que sí, tú me dices que sí, pero a la hora de la verdad a los dos no se puede satisfacer. Y por último, penúltimo, perdón, el gasto en salarios desde que está Pedro Sánchez, en salarios públicos. Es decir, ha subido un 35,5% el gasto en salarios públicos. Si cogiésemos la masa salarial de todos los empleados, es decir, desde el mismo periodo que entró Sánchez, es decir, fuera de la administración pública, en el mundo de las empresas, no ha subido la masa salarial un 35,5%, ni por casualidad, ni por casualidad. ¿Por qué sube esto? Pues sencillamente por la actualización de salarios y por el número nuevo de empleados públicos que se están incorporando a las diferentes entornos, administración central y autonómica fundamentalmente. Sí, pero promovido porque, pues el señor Sánchez tiene mucho interés en que se incorporen como sean, porque sabe que un porcentaje importante de eso se convierte en voto cautivo para el gobierno al autorizar ese tipo de contrataciones. Así que, ¿qué está haciendo Sánchez? Recaudar votos. No tengan ustedes ninguna duda con este incremento del gasto público que se paga con impuestos, los suyos y los míos. Es decir, lo que está haciendo Pedro Sánchez es ni más ni menos que conseguir votos a costa de nuestros impuestos. Y por último, las 7 magníficas. ¿Quiénes son las 7 magníficas? Ni más ni menos que 7 grandes compañías americanas que están batiendo récords, es decir, en beneficios. Son Nvidia, es decir, que no Nvidia, que es la mayor productora de chips para inteligencia artificial, Amazon, todo el mundo la conoce, Meta, es decir, ni más ni menos que Facebook e Instagram, Alphabet, Google y YouTube, y Microsoft, Tesla y Apple, que han dado, menos Apple, han dado todas crecimiento en beneficios absolutamente récords y por lo tanto están tirando de las bolsas americanas hacia arriba. Les llaman los 7 magníficas. ¿Por qué? Porque es que lo que hay que reconocer una cosa es que son brillantes en conseguir crecimientos espectaculares a nivel mundial, tanto en sus ingresos como en sus beneficios. ¿Quién se beneficia de ello? Evidentemente sus accionistas. ¿Y quiénes son sus accionistas? Muchísimos, millones de personas, millones de personas a lo largo del mundo, que han decidido apostar por ella y, por supuesto, quienes tienen una parte importante que son los propios fundadores o los propios ejecutivos de esas compañías. Así que esto es lo que hoy quería contaros, con 8 noticias que creo que no han dado el valor que tenían y que creo que merece la pena ser recogidas por este noticiario. No os olvidéis, si te ha gustado este vídeo, compártelo por las redes sociales y síguenos. ¿En qué? ¿En dónde? En YouTube. ¿A quién? Así el gobierno lo permite. Nos vemos en el próximo noticiario.